Hola, soy Luis Serrano y vamos con este quinto vídeo de nuestro curso de programación. En este vídeo vamos a hablar de los tipos de datos primitivos del lenguaje. ¿Qué son esos de los tipos de datos primitivos? Bueno, en nuestro mundo, lo primero que vamos a ver son los tipos de datos primitivos numéricos. Lo podemos ver en esta diapositiva, ¿veis? El byte. Y vamos a hablar de los tipos de datos enteros. Hemos dicho que son byte, short, int y long. Cuando nosotros escribimos un literal, que vimos que era escribir, por ejemplo, un número en mitad del programa, el compilador va a tomar generalmente en que nosotros estamos escribiendo uno de tipo int. Nosotros podemos indicar que es de otro tipo mediante la adición de un sufijo, o sea, podemos añadirle un sufijo. En este caso, por ejemplo, veis la letra L mayúscula. Si yo pongo 22L mayúscula, el compilador trata ese número, en vez de como un tipo int, como un long. Aquí tenemos un ejemplo. Long, número de jugadores, punto y coma. Lo que estoy haciendo, como vimos en el vídeo anterior, es definir una variable. En este caso, definir una variable de tipo long, que por el nombre, un número que es descriptivo, parece que la voy a utilizar para almacenar números de jugadores. Y ahora digo, número de jugadores es igual a 22. En principio, Java va a tomar que ese 22 es de tipo int. Más adelante iremos viendo los errores de tipo. Ahora mismo aquí posiblemente no tendríamos error de tipo porque long es un tipo que comprende dentro del int. Pero si quisiéramos indicarle realmente que nosotros estamos poniendo un número de tipo long, lo correcto sería esto. Long, número de jugadores, y número de guión de jugadores, ahí también con guión, igual 22 L mayúscula. Con eso estoy diciéndole el mismo valor, pero estoy indicándole a que fuerce a que el 22 sea de tipo long. Y vamos a hacer un primer programa para hacer un ejemplo con las variables enteras, con el tipo de datos entero. Vamos a hacer un programa en el que vamos primero a declarar las variables. Como vimos anteriormente, se declara una variable poniendo su tipo y el nombre de la variable, seguido de punto y coma. En este caso, 4 variables de tipo byte, de tipo short, de tipo int y de tipo long. Para los que no hayáis visto, los nombres son kilómetros, minutos, temperatura, Moscú y días. Y ahora voy a inicializar estas 4 variables, o sea, a asignarle un valor como vimos en el vídeo pasado. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es poner el nombre de la variable, el operador igual y un literal, seguido de punto y coma. Por ejemplo, kilómetros igual 120. Lo que estoy haciendo ahí es almacenando en la variable kilómetros que hemos definido y que era de tipo byte, el valor 120. Yo ya puedo acceder siempre que quiera a esa variable y por ahora va a valer 120. Ese valor podré mostrarlo, podré modificarlo, podré ir haciendo sucesivas cosas que iremos aprendiendo en los próximos vídeos. Entonces, minutos igual a 80, temperatura Moscú igual a 15, días igual a 182.500. Y ahora lo que hago es mostrar por pantalla unas frases en las que se ve un literal de texto con estos literales numéricos que hemos visto. Pero mejor que verlo aquí, vamos hoy a compilarlo, que vayáis viendo cómo se compila un programa en NetBeans. Y vamos a crear este ejemplo que hemos visto de variables enteras, lo vamos a compilar utilizando Apache NetBeans. En este caso tengo la versión 11.3. Puede variar un poco si tienes la versión 8.2 o alguna intermedia, pero en esencia prácticamente es lo mismo. Aquí yo voy primero a crear un nuevo proyecto. De las opciones que me sale voy a dar al proyecto Java con Maven, y dentro es una aplicación Java. Maven es un gestor que iremos viendo más adelante. Y aquí lo único que tengo que decirle es el nombre del proyecto, el identificador puedo dejarlo tal cual, la ruta, importante donde voy a guardar el proyecto, y en la última opción, el package, el paquete, lo voy a dejar ahora mismo en blanco. Vamos a hacer este primero ejemplo, lo vamos a hacer sin nombre de paquete. Luego es una buena opción, innecesaria, pero para estos primeros ejemplos voy a dejarlo en blanco.
Con eso me crea un nuevo proyecto. Pero hay un proyecto que no tiene ningún tipo de código. En versiones más anteriores te creaba directamente ya una clase Java, pero aquí la tengo que crear yo. ¿Veis? Pulso botón derecho, New, Java Class, clase Java, y aquí, en este asistente, pongo el nombre de la clase. En este caso, variable entera, punto Java, que va a ser el nombre del fichero de la clase Java que voy a definir. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una clase totalmente vacía. Yo voy a escribir, voy a copiar, bueno, voy a pegar en el ejemplo que hemos estado trabajando anteriormente. Hemos visto en la presentación. Ahí tenéis la definición de las variables, la asignación y la presentación por pantalla. Y entonces le daré a este botón de play que hay aquí. Si lo hago desde aquí, selecciono la clase que es. Y lo que hace esto es compilar y ejecutar en esta ventana inferior. En un IDE como NetBeans, todo esto se hace aquí en esta misma ventana, no hace falta salir fuera. Aquí tenemos, veis, la salida del programa, pero hoy en la demostración voy a hacerlo yo, voy a hacerlo desde la terminal para que veáis lo que ha creado. ¿Veis? Primero entro en la ruta donde me ha creado él la clase, o sea, yo partía de un fichero .java y él me ha creado un fichero .class en bytecode. Lo localizo y con el comando java variable entera, el nombre de la clase, pero sin el punto class, pues se ejecuta. Y ahí lo tenéis. Y ahora seguimos con los tipos de datos decimales, también llamados en coma flotante por la manera en que se representan internamente. Estos datos van a incluir los tipos float y double. Por defecto, cuando nosotros escribimos un literal en nuestro programa, escribimos un literal decimal, el compilador va a entender que se trata de un literal de tipo double. Si nosotros queremos especificarle que se trata de un literal de tipo float, simplemente tenemos que añadirle de sufijo la letra F mayúscula. Por ejemplo, 14.0F sería un float. Sin embargo, 14.0 lo tomaríamos como un double. Vamos a ver un ejemplo. Float sueldo. Aquí estamos declarando una variable llamada sueldo de tipo float. Pongo que sueldo es igual a 1800.99. Bueno, esta sentencia sería errónea. Antes, cuando hemos visto los enteros, he dicho aquí, esto lo entiende el compilador, pero aquí no. ¿Por qué? Él entiende que esto es de tipo que 1800.99, no hemos indicado nada, él lo toma como que es un literal de tipo double. Y sin embargo, estamos metiéndolo en una variable de tipo float. Por lo tanto, de algo de mayor rango estamos pasando a algo de menor rango, lo cual él entiende que puede haber una pérdida de información. Puede ser que estemos distorsionando el número. En este caso no, porque 1800.99 pertenece al rango de los dos tipos de estos tipos de datos primitivos que hemos visto, pero podría ser. Entonces, aquí el compilador nos daría un error y no nos dejaría que compilásemos nuestro programa. Solución, pues simplemente poner una F mayúscula atrás, float sueldo, sueldo igual a 1800.99. Forzamos a que sea de tipo float y no tendremos ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos con otro tipo de dato primitivo. Va a ser el tipo de dato booleano o lógico. El tipo de dato booleano, un tipo de dato que al principio puede sonar raro, pero lo encontramos muy a menudo cuando, por ejemplo, estamos rellenando datos en un formulario. Es un tipo de dato que solo nos va a permitir almacenar dos valores. True o false, verdadero o falso. Pues, por ejemplo, nos preguntan, ¿casado? Nos sale verdadero o falso. ¿Posee alguna discapacidad? ¿Verdadero o falso? Cualquier valor en el que prácticamente que sea dicotómico, que nos admita un valor u otro, se podría representar con true o false, con booleano o lógico. ¿Vale? Además van a ser muy útiles cuando veamos más adelante, sobre todo el tema de las condiciones, para evaluar y almacenar condiciones. Las condiciones al final siempre van a ser verdaderas o falsas. Vamos a hacer un primer ejemplo también de tipo de dato booleano lógico. ¿Veis? Un programa simple donde vamos a almacenar unos valores en la variable, mi variable que es de tipo booleano, ¿veis? La hemos definido ahí al principio, y vamos a mostrarlas por pantalla. Vamos a hacer como anteriormente y vamos a compilarla en NetBeans. Y el mismo proceso que hicimos anteriormente lo vamos a hacer también para este ejemplo. Doy nuevo proyecto, Java aplicación
Java con Maven, le doy a crearla, me generará un proyecto. Aquí en el asistente tengo que darle primero el nombre, la ruta, me creará un identificador que ya explicaremos más adelante, y el paquete, que es opcional y como anteriormente pues lo voy a dejar en blanco. Los paquetes más adelante veremos que nos van a ayudar a agrupar las clases, ¿no? Ahora mismo nosotros no nos hace falta, lo dejo en blanco, me crea mi estructura de proyecto pero vacío, le doy al botón derecho encima, New, Java Class, y le pongo el nombre de mi clase. Mismo proceso que antes, finalizo una vez que he creado la clase y me crea esta clase. Lo único que tiene es la definición. Yo ahora aquí me voy a permitir, voy a pegar el método main, que es el método principal, que es por donde empieza la ejecución del programa. Tengo ahí la declaración de variables y la asignación y al mostrarla, y le doy a compilarlo y ejecutarlo. Todo en uno, en el botón este de play. Tengo que seleccionar cuál es la clase principal. Lo he hecho mal, le vuelvo a dar, selecciono cuál es la clase principal, empieza la compilación y ahí tenemos la ejecución. Veis las líneas que se han imprimido, como ha mostrado el valor de las variables, y como anteriormente voy a demostraros también cómo esto desde la línea de comandos es exactamente igual. Voy a entrar en el directorio donde me ha generado mi fichero .class en bytecode. Y lo voy a ejecutar lanzando la máquina. Ahí está. Por último, tenemos el tipo de dato char, o carácter, que es el usado para almacenar caracteres. Es importante entender que sepáis ya del principio que solo almacenamos un carácter. Un tipo de dato de tipo char, de tipo carácter, solo nos va a permitir almacenar un carácter. Para almacenar más caracteres necesitaremos las cadenas que veremos más adelante, pero no es un tipo de dato primitivo. Lo que sí es importante cuando escribamos un literal, cuando estemos, por ejemplo, asignando a una variable un valor, un literal, pondremos siempre ese literal entre comillas simple, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, mi teclado es la que está al lado del 0, para que os resulte más fácil. Aquí tenemos un ejemplo de eso. ¿Cómo se haría? Tenemos nuestro programa, otra vez muy similar a los anteriores ejemplos, con nuestro método main, y definimos, veis, nuestra variable, mi variable, en este caso de tipo char, de tipo carácter. Y asignamos el carácter A mayúscula, la mostramos por pantalla, o el carácter B mayúscula y la mostramos por pantalla. Vamos a verlo en NetBeans. Y con las variables de tipo carácter, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un proyecto de ejemplo. Una aplicación Java, un proyecto de Java with Maven. Le pongo un nombre al proyecto, le defino la ruta de mi ordenador donde quiero que se guarde. De cursos Java. Le quito el package, que no me interesa, y me crea mi proyecto vacío. Le añado una nueva clase Java, a la que le voy a dar el nombre, variables caracteres, y me crea mi clase vacía. Esta clase vacía, le voy a pegar aquí el main. Como visto, me da un pequeño error con las comillas. Al copiar y pegarlo voy a definir las comillas, ya he dicho, la comilla simple, la que tengo en mi caso al lado del 0 en el teclado. Se la pongo, ya no da ningún tipo de error. Compilo, ejecuto, selecciono cuál es la clase principal del programa, que es esta ahora mismo, la única. Y ahí tenemos ahora la ejecución y el resultado. Y para que no haya 2 sin 3, pues hago lo mismo con la terminal. Para que veáis cómo podría haber compilado también a mano utilizando Java C, al fin y al cabo lo mismo que ha hecho NetBeans, aunque de otra manera mucho más fácil. Pero hoy, para ser la primera vez, quiero que veáis que lo que nos genera realmente podemos ejecutarlo desde aquí. No nos hace falta hacerlo desde el compilador. Ahí está. También que sepáis
que los literales de caracteres podemos ponerlos, como hemos visto, entre comillas, con el carácter que queremos representar, pero también podemos representarlos mediante un número. ¿Por qué? Porque desde hace ya mucho tiempo tenemos una serie de códigos que almacenan o que corresponden a un número, un carácter. Actualmente Java utiliza Unicode. Entonces, con Unicode lo que tenemos es un número de 2 bytes en el que almacena todos los números, todas las variables que existen. Por ejemplo, A mayúscula y B mayúscula que hemos utilizado en el ejemplo anterior, podríamos sustituirlo por el número 65 y el número 66 respectivamente. Ahí tenéis el código. La salida de este programa sería exactamente igual que el anterior. O sea, puedo expresar el literal 65 cuando me estoy refiriendo a un carácter y es equivalente a poner comilla simple a mayúscula comilla. Y lo mismo con el 66. ¿Y qué pasa cuando yo creo una variable y mientras todavía no le he asignado un valor? Bueno, pues esta es una de las cosas que vamos a tener en cuenta siempre y que incluso veremos a ver que luego que es fuente de errores. Normalmente los tipos de datos numéricos, veis el byte, el short, el int, el long, el float y el double, por defecto, cuando yo los defino, almacenan el valor 0. Los tipos de datos char, por defecto, me almacenan el carácter 0 de la tabla esta Unicode. Las variables booleanas o lógicas, el valor false. Aquí he incluido el string o cualquier objeto, y dice, pero si string todavía no lo hemos visto y que lo he nombrado antes, no es un tipo de dato básico, pero sí quiero que nos vaya sonando que todos los tipos de datos que vayamos a ir viendo posteriormente, por defecto su valor va a ser null. Nulo, vamos a entender. Esto es también típico error de Java, null pointer exception, y es que estamos ya utilizando un objeto que hemos creado normalmente, pero no hemos inicializado. Pero bueno, tenemos mucho curso para ir viéndolo y para ir corrigiendo. Así que nada más por este vídeo, espero que os haya gustado y como siempre os digo, si os ha gustado y queréis seguir con este vídeo, darle a suscribirse y darle a me gusta. Un saludo.